Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Y el tema de hoy es el examen semiológico de la piel. Ah, no, este es otro. El de la piel. ¿Ya? Muy bien. El examen semiológico de la piel. Muy bien. Primero voy a grabar. Voy a grabar la clase para que les quede en el archivo. Este está grabando, chicos. Así que, bueno, vamos a iniciar nuestro tema. ¿Ya? Vamos a hablar del examen semiológico de la piel. Si ustedes recuerdan un poquito, estamos en el examen físico general y dentro del examen físico general también comprende la descripción semiológica de la piel. Así que vamos a hablar de las principales lesiones que nosotros podemos encontrar a nivel de la piel y vamos a aprender a describirlas y también a identificarlas. En primer lugar, vale la pena siempre recordar que la piel es considerada como el espejo del organismo, ¿no? El espejo del organismo. Saben ustedes que existen muchas patologías que llegan a repercutir de tal manera en la piel que pueden incluso cambiar el color y su apariencia. Por ejemplo, tenemos las hepatitis, ¿sí o no? En las hepatitis usted la piel cambia de pigmentación, de coloración y se vuelve amarilla o histérica. Por eso ha sido considerada como el espejo del organismo. Para el examen semiológico, para el examen físico de la piel, tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, que el ambiente donde se va a realizar el examen físico debe tener una temperatura adecuada. Es decir, no debe estar ni muy caliente ni muy frío. ¿Por qué? Resulta que el calor es capaz de provocar vasodilatación y alterar el color de la piel, al igual que el frío, ¿no? Provoca una vasoconstricción, la piel se puede tornar cianótica y además los músculos superficiales de la piel pueden llegar a provocar ciertas alteraciones o formaciones que pueden ser malinterpretadas. De preferencia, vamos a utilizar en el examen semiológico la luz natural, ¿ya? La luz natural. Ustedes en la actualidad probablemente ya se han debido dar cuenta que la mayoría incluso de las luces que nosotros utilizamos es la luz blanca, las luces LED, ¿sí? Si bien son muy económicas, hasta recomendadas por factores ecológicos, resulta que para poder observar las características normales de la piel, de preferencia la luz debe ser amarilla, ¿no? Y si es mejor utilizar la luz natural para no alterar el color u otras características de la piel. No sé si alguna vez se han dado cuenta, las chicas creo que sí nos hemos dado cuenta, porque si alguna vez ustedes han visto el color de su piel y de su maquillaje con luz blanca y con luz amarilla, es muy diferente. Entonces, altera el color de la piel. Como ya les había mencionado en este capítulo, vamos a hablar de las lesiones cutáneas, que son denominadas como elementales en este capítulo. Las lesiones cutáneas se clasifican en lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son las formas originales que aparecen en las diversas patologías o lesiones. Y las lesiones secundarias son las complicaciones, ¿sí? Las que se desarrollan a partir de las primarias, por agentes externos o por alguna otra que actúa sobre ella. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple. Una lesión primaria puede ser una herida traumática, ¿sí? Y una lesión secundaria podría ser una cicatriz. ¿Se dan cuenta? La cicatriz no va a aparecer, no se va a desarrollar si no existe una herida primeramente. Entonces, es secundaria a un proceso traumático o quirúrgico de las lesiones de la piel. Así que vamos a ir estudiando primeramente las lesiones primarias. Yo les voy a enseñar las diferentes lesiones que podemos encontrar a nivel de la piel, la cual vamos a aprender a identificar y a describir.
Se denomina como mácula a una mancha cutánea, fíjense ustedes, muy bien circunscrita, delimitada. Fíjense cómo se delimita exactamente la piel sana de la piel que está con la mácula. La mácula, esta mancha, no tiene elevación, es sin elevación ni depresión. Es simplemente el cambio de coloración de la piel. ¿A qué se debe ese tipo de apariciones de la mácula? Normalmente, nuestro organismo y sobre todo las células de la piel tienen una renovación de forma permanente. Simplemente que con el transcurso de los años, de la edad del paciente, la renovación ya no es uniforme en todo nuestro organismo. Ciertas áreas van a mantener su renovación y otras, lamentablemente por situaciones de la misma edad, por deterioro celular, ¿sí? Puede ser, o envejecimiento también, ¿sí? Puede ser que la renovación sea un poco más lenta. Eso hace que prácticamente se lleguen a formar células un poquito más deterioradas, con una pigmentación diferente al otro tipo de células normales, ¿no? Y se van delimitando exactamente una de la otra. Ustedes van a poder observar exactamente, ¿sí? Esta línea que está circunscrita, bien circunscrita o delimitada, y ustedes observan piel sana y la piel que está con la mácula. También se ha logrado diferenciar de la mácula a lo que normalmente nosotros denominamos como manchas. A diferencia de la anterior, esta también es considerada una mácula, simplemente que la mancha no tiene ese límite muy bien delimitado o circunscrito. Generalmente sus bordes son difusos, se infiltran en el tejido sano y desaparecen, ¿no? Esa es la diferencia que existe con la mácula. La pápula. ¿Qué es una pápula? Es una formación cutánea patológica sólida y elevada que tiene un diámetro no mayor a los 5 milímetros. Si alguna vez hemos experimentado, y creo que la mayoría hemos experimentado, por ejemplo, la picadura de los mosquitos, que pueden llegar a provocar la formación de este tipo de lesiones denominadas pápulas, que son procesos inflamatorios, ¿sí? Elevados, pero que no sobrepasan el diámetro mayor a los 5 milímetros. También vamos a encontrar en otro tipo de lesiones que vamos a ver un poquito más adelante. La vesícula es otra formación cutánea patológica elevada que tiene el mismo tamaño que la pápula, es decir, no sobrepasa los 5 milímetros. Sin embargo, a diferencia de la anterior, esta tiene en su contenido un líquido ceroso. Uno de los ejemplos más clásicos que tiene la vesícula es, por ejemplo, el herpes. No sé si ustedes alguna vez han visto el herpes simple o han visto, yo creo que hay una gran mayoría que ha experimentado, por ejemplo, lo que nosotros comúnmente conocemos con el nombre del beso de la araña, ¿no? Son pequeñas vesículas que aparecen en uno de los ángulos o en el labio, ¿sí? Generalmente por inmunosupresión, o sea, porque nuestras defensas disminuyen y aprovecha un virus para poder manifestarse. ¿Ya? Entonces las vesículas son pequeñas formaciones con contenido ceroso en su interior. Las pústulas, ¿sí? También son formaciones cutáneas patológicas. A diferencia de la anterior, la pústula tiene en su contenido pus, ¿sí? Material infectado, que puede acompañar desde las piodermitis, que son procesos infecciosos, hasta patologías mucho más frecuentes y comunes como el acné, ¿no? En algunas enfermedades exantemáticas como la varicela, también vamos a poder observar las pústulas. La ampolla o flistena es otra lesión primaria que se caracteriza por la elevación de la piel, ¿sí? Pero con un diámetro mayor a los 5 milímetros. Fíjense acá estas ampollas, también denominadas flistenas, ¿sí? Son grandes, son elevaciones grandes que contienen en su interior
un líquido que es suero. Esta característica o este tipo de lesiones es muy frecuente poder observar, sobre todo en los pacientes quemados, ¿sí? En los pacientes grandes quemados. Ojo que es importante la cantidad que ellos pierden por este tipo de ampollas o flistenas, que incluso se deshidrata y pueden hacer shock hipovolémico. ¿Ya? Esa es la ampolla o flistena. Los nódulos es una formación cutánea patológica sólida, donde el diámetro, el tamaño de estos nódulos puede variar entre 5 milímetros hasta 2 centímetros. Existe una patología denominada eritema nodoso que se caracteriza por la aparición de múltiples nodos o nódulos en la piel, ¿no? Es considerada dentro de las patologías denominadas paquidermias. Si ustedes se acuerdan un poquito de biología, por ejemplo, y sobre todo de la especie de los paquidermos, que son los elefantes, se llaman así paqui, que significa grueso, y dermo, piel. Se caracterizan porque estos seres vivientes tienen la piel sumamente gruesa. Y prácticamente esta patología se caracteriza porque le empieza a adquirir esas mismas características del paciente o de este animal, que es una piel gruesa, ¿no? La patología se denomina eritema nodoso. La otra lesión primaria son los tumores. Son neoformaciones sólidas de tamaño y de forma variable que tienden a persistir y a crecer de forma independiente. Ya estas crecen, por más que se retire, se vuelven a crecer de forma indefinida, ¿sí? Y llegan a persistir de forma indefinida. Otra lesión primaria que probablemente ustedes han podido experimentar o han visto en alguna otra persona es la aparición de las ronchas o los abones, ¿sí? La roncha o el abón, ¿sí? Son lesiones caracterizadas por una elevación cutánea. Fíjense ustedes, estas lesiones eritematosas están elevadas sobre el nivel de la piel, están muy bien circunscritas y son producidas por el edema del corium a raíz de un proceso inflamatorio desencadenado por un proceso alérgico. ¿Sí? Es muy frecuente poder observar este tipo de lesiones o de ronchas en aquellos pacientes que han tenido o han pasado por intoxicaciones alimentarias, por ejemplo, ¿sí? Generalmente el antecedente es haber consumido algún alimento que estaba vencido, calentado, recalentado, guardado, ¿no? Eso es muy frecuente, la aparición de este tipo de lesiones denominadas ronchas o abones. En las intoxicaciones o en los procesos alérgicos por fármacos, también es muy frecuente que aparezcan las ronchas o abones. A esta patología o a este tipo de lesiones aparece otra o se añade otra que se denomina dermografismo. Dermo viene de piel y grafo de escribir. Yo les invito, en el momento que ustedes tengan un paciente con estas características, ¿sí? De una intoxicación alimentaria, ustedes traten de escribir sobre la piel del paciente, pero con la uña o con alguna superficie que obviamente no le haga daño a la piel, pero sí que raspe un poquito. Y ustedes se van a dar cuenta que si ustedes escriben inmediatamente, estas se elevan y empiezan a adquirir una superficie elevada sobre el nivel de la piel y aparte eritematosa. Eso se llama dermografismo. La escama también es una lesión primaria que resulta de la caída de la capa corneal del epitelio cutáneo, ¿sí? Normalmente, jóvenes, ¿sí? Ustedes saben que durante el proceso de renovación celular, nosotros eliminamos la capa superficial de la córnea, ¿no? Que es parte del proceso de renovación cutánea. Sin embargo, existe una patología en la cual este proceso está sumamente acelerado, exacerbado, a tal extremo
que al organismo no le da tiempo de eliminar esa capa superficial de la córnea y empieza a acumularse la capa corneal, dándole el aspecto de escamas de pescado, ¿sí? Escamas de pescado, y le da, bueno, esa apariencia de un pez, ¿no? Esta patología, que es muy frecuente poder observarla, se denomina ictiosis, ¿no? La ictiosis, que también es conocida como los hombres pez, debido a una exacerbada formación del tejido corneal en forma de escamas de pescado, ¿sí? Suele tener un tratamiento muy específico, que en realidad es acelerar el proceso de eliminación de las escamas, hidratar la piel, y eso se logra gracias al uso de la urea, ¿no? Conocí dos niños que recibían tratamiento para esta patología. Estos niños era increíble verlos como decimos nosotros, como pelechaban, ¿no? Descamaban todo el tiempo, la piel parecía todo el tiempo estar resecada, ¿sí? Con la apariencia de escamas sobre la piel. Y ojo que no solamente afecta a una parte, ¿no? Lamentablemente en estos niños era toda la superficie del cuerpo, toda la piel, ¿no? Y el tratamiento estaba en base a urea. Una pomada, como eran dos niños, una pomada prácticamente les llegaba a durar máximo 24 horas a los dos niños, ¿no? Entonces era una patología muy costosa para los papás, hasta que decidieron utilizar, ¿sí?, de una forma más casera la urea. ¿Y dónde podemos encontrar urea? ¿Sí? En la orina, en la orina. Lamentablemente, como se trataban de niños, ¿sí?, la orina era muy escasa, muy poca, así que teníamos que recolectar orina, obviamente previo laboratorio y análisis de que no se encuentre con una infección urinaria. Acumulábamos orina para bañarlos a los niños. Ellos tenían que permanecer cierto tiempo en la urna y después se bañaban y se retiraban, ¿no? Pero mínimamente una vez por día ellos tenían que bañarse en orina. Este tratamiento funcionó, ¿sí? Y se quedaron con ese tratamiento. Miren, hace años que yo no los veo. Esos ya no deben ser niños, ya deben ser personas adultas. Bueno, a consecuencia de la formación de la escama, de la formación de las escamas, también se pueden producir ya las lesiones secundarias. Y vamos a hablar de las lesiones secundarias que les he dicho, que es producto o se desarrollan a partir de las lesiones primarias. La exfoliación o la eliminación de la capa corneal, ¿sí?, en realidad de la capa superficial de la epidermis, se denomina exfoliación. Puede ser producto de una escama o puede ser parte del proceso normal, ¿sí? Simplemente que la eliminación normal es casi imperceptible. Ustedes no van a ver cómo descaman normalmente, ¿no? Sin embargo, cuando existen quemaduras superficiales como las quemaduras del sol, por ejemplo, ustedes van a ver cómo exfolian rápidamente, ¿no? La costra es otra lesión secundaria que se caracteriza por la acumulación, ¿sí?, que se forma sobre la piel, la acumulación de exudados y de restos patológicos como sangre, tejido muerto, células muertas atrapadas, bacterias, ¿sí? Y bueno, los tejidos que han sido atrapados en esa superficie. La costra, chicos, ha sido considerado como un mecanismo de defensa para mejorar y acelerar el proceso de cicatrización de esa área o de regeneración de la piel de esa área. Sin embargo, es importante para nosotros como médicos que nosotros vigilemos que esta formación de la costra sea en base a tejidos, ¿sí?, de tejidos o restos patológicos que no causen o enmascaren un proceso infeccioso. Ustedes saben que muchas veces, y alguna vez yo les digo hasta por experiencia, de que he visto niños que venían a la consulta médica con costras grandes y cuando retirábamos la costra, el tejido estaba infectado ahí abajo, ¿no? Resulta que una vez un niño que jugaba fútbol vino a la consulta, tenía una costra enorme en el pie, aproximadamente más o menos a la altura del tobillo externo,
Y me dijo, mi mamá me dijo que no me la saque la costra, pero sigue inflamado, o sea, tenía las mismas características que ustedes están viendo, ¿sí? Edema, inflamación, dolor. Y me dijo que no me la saque la costra porque ahí adentro iba a regenerar la piel, iba a regenerar el tejido. Evidentemente, la costra puede ser un mecanismo de protección contra el medio ambiente, con el medio externo. Sin embargo, tenemos que vigilar que no existan bacterias que estén provocando un efecto contrario. ¿Listo? Entonces, siempre es importante que ante la presencia de heridas, primero se realice una buena limpieza, ¿sí? Una buena limpieza, el retiro de tejido necrótico y que empiece la formación de la costra a partir de restos patológicos que no sean infecciosos. La excoriación, otra lesión secundaria, ¿no? Recuerdo una vez una pacientita, una pareja de casados, que vinieron a la consulta porque se pelearon entre ellos. Y la mujer había arañado al paciente, ¿no? Bueno, el otro no se quedó atrás y después se vinieron a consulta médica, ¿no? Bueno, la seguridad social, el reglamento de la seguridad social no cubre ese tipo de actos, o sea, no les da ni siquiera atención médica. Sin embargo, ante procesos de emergencia y todo eso, nosotros tenemos la obligación de atenderlos, ¿no? Los atendimos, pero bueno, les dijimos hasta aquí, lo demás se compra porque esto se supone que tiene que pagar el agresor, ¿ya? Y resulta que cuando revisé la historia clínica, decía, el paciente presenta, ¿sí?, arañazos en la región anterior del tórax, ¿no? El término correcto es excoriación. La excoriación es una abrasión superficial con pérdida de sustancia o de tejido que tiene origen traumático. Puede ser las uñas, puede ser una caída, ¿sí?, que hayan provocado, ¿sí?, la pérdida de pequeñas cantidades de tejido de origen traumático. Esa es una excoriación. Yo les estoy enseñando la terminología adecuada que ustedes deberían utilizar en la descripción de las lesiones de la piel. Otra lesión secundaria es la fisura, también denominada como grietas. Las fisuras son soluciones de continuidad lineales donde no existe pérdida de sustancia. Aquí no ha perdido tejido, no ha perdido sustancia. Simplemente ha habido una solución de continuidad, se han separado los bordes. Existen ciertas áreas, sobre todo aquellas áreas donde existe hiperkeratosis, callos, donde puede existir la aparición de fisuras o grietas. Está el talón de los pies, se encuentran también los pliegues interdigitales de los dedos de la mano y de los pies. La región anal también es muy frecuente que pueda presentar soluciones de continuidad. En algunas circunstancias jóvenes no es tan fácil, les comento que las grietas son mucho más difíciles de cicatrizar que una abrasión o que una excoriación, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces este tejido lamentablemente ya ha empezado a cicatrizar de forma independiente, ¿no? Yo recuerdo una vez, chicos, que a la consulta de emergencia me llegó un paciente. Como les dije que hay algunas cosas que la seguridad social no cubre, a veces los pacientes evitan venir borrachos, por ejemplo, a la consulta médica porque saben que no les cubre el seguro si se accidentaron, si se cayeron, si se fracturaron algo. Entonces este paciente se había caído y tenía una herida en el arco superciliar, ya una herida en la ceja grande, una herida grande. Obviamente la sangre y los restos patológicos que quedaron en esa área evitaron que el paciente siga con la hemorragia, empezó a formarse una costra y el paciente esperó casi 2 a 3 días para venir a consultar, ¿no? Porque probablemente le duraba la borrachera o continuaba tomando, ¿no? Y recién el paciente vino a la consulta, creo que el segundo o tercer día, vino a la consulta médica. Dijo, me he caído, tengo una herida a este nivel y quiero que me la suturen, que me la cosan, decía él, ¿no?
Empezamos a revisar y prácticamente eso estaba cicatrizado. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las fisuras de evolución crónica. Si yo me ponía a suturar directamente esa herida, probablemente no hubiera vuelto a hacer, pese al afrontamiento de la piel, no hubiera prendido, para que ustedes me entiendan, ¿ya? Porque lamentablemente este tejido y este otro ya estaba seco, estaba deshidratado, además necrosado, ¿sí? Entonces decidimos que reavivar los bordes. Sí, prácticamente le tuve que hacer sangrar de nuevo todo esto, retirar el tejido necrótico, ¿sí? Tuve que retirar la costra, que era solamente sangre y tejido muerto, y reavivar los bordes para poder volver a suturar, ¿ya? Y lo mismo pasa en las fisuras o grietas. Resulta que muchas veces tienen que retirar todo este tejido. Fíjense este tejido pálido, casi muerto. Tienen que retirar todo este tejido y a este procedimiento se denomina marsupialización, ¿no? De marsupialización. Se retira todo esto para reavivar los bordes y nuevamente hacer un afrontamiento y que esto vuelva a cerrar como si no existiera una fisura. Las úlceras también llegan a ser lesiones secundarias. Obviamente esta úlcera está enfocada en la piel, porque sabemos que existen úlceras gástricas también, pero ahorita estoy hablando exclusivamente de la piel. Y puede haber lesiones a nivel de la piel. Las úlceras son pérdidas de sustancia. Cuando digo sustancia estoy hablando de tejido. Es la pérdida de sustancia cutánea circunscrita. Circunscrita es bien delimitado, que llega a interesar la epidermis íntegramente y las capas superficiales de la dermis. Este tipo de lesiones, jóvenes, estas úlceras a nivel de la piel, generalmente aparecen aquellos pacientes que por alguna situación han quedado imposibilitados de movilizarse, ¿ya? Les comento, tenía un paciente producto de un ACV, de un accidente cerebrovascular grave. El paciente quedó postrado en la cama, ¿no? Y prácticamente tenía una úlcera. Bueno, este tipo de úlceras en estos pacientes se llaman úlceras de cúbito. Ojo que ustedes ya saben qué es decúbito, ¿no? Decúbito dorsal. Y resulta que este paciente, como todo el tiempo permanecía echado, recostado y no lo movilizaban, resulta que estas áreas donde hacen mayor presión, donde hacen mayor contacto, donde soportan mayor peso, por la presión de esa área, disminuye el flujo sanguíneo, ¿sí? Y al disminuir el flujo sanguíneo, obviamente el tejido circundante empieza a entrar en necrosis. Primeramente hace hipoxia, hace necrosis, hace una escara, y esas son las famosas escaras de cúbito, y cuando retiramos la escara, que es el tejido necrótico, queda la úlcera, ¿no? Ya porque ya ha existido una pérdida de sustancia. Si bien en este concepto nos dice que puede llegar a afectar la epidermis y llegar hasta la dermis, jóvenes, yo he visto que estas úlceras pueden llegar hasta el hueso. ¿Sí? Personalmente he tenido pacientes que me ha tocado debridar, limpiar estas heridas, estas úlceras de cúbito que en la actualidad son denominadas úlceras de presión, y prácticamente he llegado al hueso, tanto retirar y limpiar el tejido muerto o necrótico, ¿no? Entonces son realmente procesos patológicos. Y esto también me hace recuerdo a que es de verdad importante que aquellos pacientes que están postrados, ¿sí? Por plejías, cuadriplejías, hemiplejías, estos pacientes se les debe movilizar cada 2 horas, se les debe cambiar de posición para evitar este tipo de complicaciones. Se les debe movilizar, además se debe utilizar colchones de agua o de aire para disminuir la presión sobre los tejidos. También es importante tener una piel seca, o sea, evitar la humedad de estas áreas, y por eso que incluso en estos pacientes los mantienen sumamente limpiecitos y en lugares tan cálidos como Santa Cruz, generalmente con aire acondicionado.
porque el paciente suda, la humedad empieza a irritar la piel y es muy conflictivo. Los mantienen incluso con talco o con maicena para evitar que se humedezca la piel, ¿no? Entonces son algunos recursos que utilizamos para evitar este tipo de complicaciones de las lesiones secundarias. Otra lesión secundaria es la cicatriz, ¿sí? La cicatriz es una formación de tejido conjuntivo que sustituye la pérdida anterior de la sustancia del corio. Ojo, que cuando existe una lesión con pérdida de tejido o de sustancia, el reemplazo no necesariamente es de las mismas características o la misma composición que la piel. Lamentablemente, la cicatriz es un tejido diferente, es un tejido conjuntivo, ¿sí? Por eso que ustedes van a poder observar que tiene diferente coloración, generalmente es mucho más pálida, aparte no es elástica, no es elástica como nuestra piel. Por eso yo me acuerdo que tenía pacientes que me decían, doctora, yo siento que mi cicatriz me jala, ¿sí? Me estira, ¿no? Y eso es porque no es elástico como la piel, ¿ya? Esa es una cicatriz. Y el queloide, que es una cicatriz exuberante, hipertrófica, que ustedes van a poder observarla como si se trataran de cordones, fíjense, cordones sobresalientes, duros, rosados, ¿sí? Que tienden a aparecer en áreas específicamente. El queloide son estas cicatrices hipertróficas exuberantes, chicos. Tiene una mayor incidencia, por ejemplo, en aquellos pacientes de raza negra o raza mestiza, en primer lugar. Y no en todo el cuerpo se puede presentar. Existen ciertas áreas que tienen mayor predisposición de presentar este tipo de cicatrices exuberantes. Por ejemplo, está la región anterior del tórax, está la región abdominal, ¿sí? La región posterior de los codos, la región posterior de los brazos, antebrazos, las rodillas, los muslos y las piernas, ¿no? Pero la región anterior. Entonces, estas áreas tienen mayor predisposición de formar este tipo de cicatrices denominadas de tipo queloide, ¿no? Alguien me preguntó en el otro grupo y me decía, doctora, ¿esto tiene tratamiento? Miren, yo les comento, tenía una paciente que había sido sometida a una cesárea y el siguiente embarazo, que también iba a ser cesárea, en esa paciente pudimos observar que en la primera cesárea, lamentablemente, la cicatriz quirúrgica había desarrollado un queloide, ¿no? Había desarrollado un queloide y se decidió que en la próxima cirugía, en la próxima cesárea, le iban a retirar el queloide. Y como que llegó el momento, fue nuevamente cesárea y el cirujano retiró, ¿sí?, todo el queloide de la piel, todo el queloide. Y prácticamente hizo otra sutura nuevita, bonita, ¿no? Y para evitar que esto vuelva a hipertrofiarse, a volverse una cicatriz grande, exuberante, se utilizó muchas sustancias, generalmente corticoides, para evitar que ésta se hipertrofie, ¿ya? Funcionó, les cuento de que vi que bien cicatrizó muy bonita la herida, ¿sí? Ya era una cicatriz plana, bueno, a comparación de tener este tipo de queloides, es incómodo, son mucho más duros, menos elásticos que las otras, ¿no? Son más dificultosos y les comento que incluso son pruriginosos. ¿Qué significa pruriginoso? ¿Sí? Significa que provocan bastante escozor, ¿ya? Y mientras mayor escozor y traumatismo recibe, más crecen todavía. Entonces, en esta área, en el abdomen, donde, bueno, abunda la piel y es fácil estirar, lo único que se hizo es retirar. Y ojo que era pues una cicatriz que aproximadamente tenía unos 30 centímetros. Grande, ¿no? Se retiró todo el queloide. Sin embargo, existen otras áreas del organismo, por ejemplo, imagínense en la región pectoral, ¿ya? O aquí en la región por delante del esternón.
Yo tenía un paciente que tenía en esta área, en la área del esternón, en la área preesternal, en la piel, una cicatriz que tenía la forma de una mariposa, grande. Pero el cirujano nunca se atrevió a retirársela. Dijo, no, yo le saco ese queloide y ¿de dónde voy a sacar piel? Porque a ese nivel no se estira la piel como lo hace a nivel abdominal, ¿no? Entonces, necesariamente este paciente tuvo que recibir un tratamiento previo. Se le infiltraba sustancias corticoides de depósito y de acción rápida, que obviamente fueron reduciendo, ¿sí? Increíblemente fue reduciendo de tamaño el queloide, se volvió pequeñito y cuando ya era pequeñito se la retiraron, ¿no? Y se hizo un tratamiento adecuado. Entonces existen, ¿no? Y existen queloides bien graves, ¿no? Les comento, por ejemplo, que una vez vi a un pacientito que tenía un queloide acá en la región, era producto de una quemadura, un niño, ¿no? En la región anterior, en la flexura del codo, a este nivel. Y el queloide empezó a traccionar de tal extremo que el niño no podía extender el brazo, imagínense. En ese caso ya sí o sí era obligatoriamente un acto quirúrgico que para retirar el queloide, porque si no se iba a quedar con el brazo todo el tiempo flexionado. Imagínense, al paciente ya le dolía porque no podía estirar el brazo. A ese paciente le hicieron un acto quirúrgico. La erosión o la exulceración es otra lesión secundaria que se caracteriza por la pérdida de la sustancia cutánea que solamente interesa la capa superficial de la epidermis, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han pasado por esto, que cuando se resfrían, por ejemplo, empiezan a limpiarse todo el tiempo la nariz, ¿sí? Y tanto frotarse empieza prácticamente a doler, ¿no? A inflamarse, se pone doloroso y por último empieza a descamar, a exfoliar, ¿no? Y queda una lesión eritematosa, porque hemos perdido la capa superficial de la epidermis, ¿no? A esa se denomina erosión o exulceración. También puede ser como una secuela de lo que quedan de las ampollitas o de las pústulas, ¿ya? O de las vesículas. Generalmente esas pequeñas vesículas que reventamos o de las pústulas, ¿no? Generalmente los pacientes que se provocan un drenaje obligatorio del acné, no sé si alguna vez han visto, ¿no? Y la superficie que queda expuesta se llama exulceración. Por fortuna, este tipo de lesiones curan sin dejar cicatriz. Aquí está una escara, lo que hace rato les estaba anticipando cuando hablamos de úlceras, pero en este caso, esta lesión necrótica se trata de un tejido necrótico que está bien delimitado por un surco denominado surco de eliminación. ¿Sí? Este tejido necrótico ha sido producido por una mordida de una serpiente, ¿ya? Que ha provocado la necrosis del tejido de esa área. Y obviamente si yo retiro este tejido necrótico que se llama escara, obviamente va a quedar una úlcera, ¿no? Entonces, la escara es una zona de tejido necrótico muy bien delimitado por el surco de eliminación. Las vegetaciones, nosotros normalmente la conocemos como las verrugas, pero jamás lo hemos visto en este grado, creo yo, ¿no? Probablemente hemos visto una, dos verrugas aisladas, ¿sí? En este extremo, en esta gravedad, ustedes van a poder observar en aquellos pacientes inmunodeprimidos, pueden ser con cáncer, con VIH, donde se presentan las vegetaciones como si se trataran de excrescencias salientes de forma cónica, como si se tratara de un coliflor, ¿no? Ese vegetal que ustedes conocen, en forma de un ramillete. Este tipo de lesiones son tejidos sumamente vascularizados, ¿sí? Una pequeña herida puede sangrar fácilmente. Y como que si ustedes alguna vez han visto alguna verruga y han intentado hacerle un tratamiento, sangran como si de verdad se lesionara una arteria a ese nivel. Otra lesión secundaria recibe el nombre de liquenificación. La liquenificación se caracteriza
porque se trata de una piel que ha aumentado el espesor, el grosor de la epidermis, ¿ya? En este tipo de lesiones van a poder, ay, perdón, van a disculpar, que me puse aire y me estoy enfriando ya. Vamos a apagar. Les decía que en este tipo de lesiones, ustedes van a poder observar un exagerado surcamiento de la piel. Vean ustedes, este surcamiento que tiene la imagen del corte histológico, ustedes la van a poder observar en la superficie de la piel. Exagerado surcamiento que prácticamente delimita cada una de las células. Y existe un aumento de grosor de la epidermis. Este tipo de lesiones aparece consecutiva o consecuencia de la fricción o del rasgado frecuente de esta área, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes alguna vez han visto a esas personas que venden bolo, por ejemplo, en la ramada, ¿no? Yo alguna vez, ahí fijándome, resulta que estos niños o personas que venden bolo, que tienen acá una conservadora y se ponen un cinturón alrededor del cuello, ustedes se van a fijar el cuello de ese paciente. Debido a la fricción permanente, ¿sí?, de esa área, ustedes van a poder observar un cuello mucho más oscurecido, doctora, ¿sí?, oscuro, que tiene ese... Perdón, a ver. Significa geladinho, din-din. É que algunos brasileños no van a entender bolo. ¿Qué no van a entender, perdón? Bolo. Bolo significa geladinho, din-din. Ah, gelatina, exacto. Geladinho. Gelatina, helado. ¿Helado dicen ustedes? Algunos. Ah, yo digo bolo, pues, ¿no? Y mira, que yo no me gelatiño. Es que bolo en Brasil es torta. Torta, ajá. Sí, sí, yo me sé. Me sé eso del bolo. Doctora, ¿quiere bolo? Una vez me invitaron los chicos, yo bolo. Ya le dije, cuando me pasaron una torta, yo bolo. Ya aprendí que era bolo. Ya, bueno, entonces cuando compran esos helados, ¿no? Esos helados, esos gelatiños que dice tu compañero, ustedes van a ver cómo fricciona esa área del cuello y pónganle un poquito de atención. Ese tipo de áreas, ¿sí?, son liquenificadas. Ustedes van a observar este surcamiento exagerado de cada una de las células, ¿no? Ojo, que es muy importante aprender a diferenciar de otra patología, ¿no? De otra patología. No sé si alguna vez ustedes han visto en patologías en aquellos pacientes con obesidad mórbida o en aquellos pacientes que tienen hiperinsulinemia, ¿no? Donde empieza a pigmentarse el cuello y las axilas, por ejemplo, empiezan a oscurecerse. Se llama tinea nigricans. No sé si ustedes alguna vez han visto, es por una hiperinsulinemia. Ojo, ese paciente en su vida se ha puesto algo en su cuello, ¿sí? No es que tenga que trabaje, simplemente que es una reacción por la exagerada hiperinsulinemia. Ya es una respuesta endocrinológica. Eso hay que aprender a diferenciarlo. Por eso creo que ayuda bastante lo que es la anamnesis, ¿no? Preguntar ese tipo de circunstancias. Pero ustedes van a ver que los pacientes que son gorditos, obesos, que tienen hiperinsulinemia en los niños, incluso en los niños pequeños con obesidad, fíjense la región posterior del cuello, fíjense las axilas, son lugares sumamente oscurecidos, pero eso por complicación de la insulina, ¿ya? Que es una patología muy diferente. En ese tipo de pacientes no van a haber una hiperkeratosis, no va a existir un surcamiento exagerado, no, nada que ver, simplemente va a ser el cambio de color de la pigmentación de esa área. Otra lesión secundaria es la atrofia. Todo lo contrario de la anterior, en la atrofia existe una disminución del número o el volumen de las células.
o los elementos constitutivos de la piel. ¿Sí? En este tipo de pacientes la piel se adelgaza, disminuye su espesor, su consistencia y su elasticidad. ¿Sí? Un ejemplo claro de este tipo de lesiones denominadas atrofias es la atrofia senil. Y ahora yo quiero invitarlos a buscar a una persona de la tercera edad, si tienen abuelitos, tíos, que sean viejitos, ¿sí? Por encima de los 60, 70 años, fíjense ustedes las manos, la piel de la cara de estos pacientes. Se van a dar cuenta que es una piel muy delgadita, una piel seca, deshidratada, que recibe el nombre de piel de papel o piel acartonada, ¿no? Por ejemplo, a mí me da terror poner una vía en ese tipo de pacientes porque prácticamente es como si se rompiera algo cuando introduces una aguja en ese tipo de pacientes. Es una piel ajada, ¿sí? Como si doblaras el papel, arrugaras el papel y la vuelves a estirar, tiene esas mismas características. Por eso se llama la piel acartonada o la piel ajada de papel. ¿Ya? Esa es la característica de la piel de los pacientes ancianos, que se denomina atrofia. Atrofia. Otra lesión secundaria es la esclerosis. La esclerosis es una alteración que depende de la hiperplasia del sector colágeno y del conjuntivo de la piel. En este tipo de patologías, la esclerosis en realidad es una entidad patológica. Ustedes la van a ver como esclerosis múltiple, ¿sí? O esclerosis dérmica. En este tipo de pacientes ustedes van a poder observar una piel gruesa, una piel sumamente gruesa, una piel que ha perdido la elasticidad, ¿sí? De tanto volverse gruesa. Es una piel gruesa, brillante, que ha perdido la elasticidad de la piel. A tal extremo que si ustedes le ponen un poquito de atención en esta imagen, por ejemplo, ustedes van a observar que han desaparecido las arrugas interfalángicas de las manos. Fíjense, no tiene las arrugas interfalángicas de las manos o de las interfalángicas de los dedos de las manos. Miren cómo ha perdido la elasticidad. Y ojo que las arruguitas se forman gracias a la flexión de los dedos. O sea que este paciente ya no puede flexionar los dedos debido a que la piel ha perdido su elasticidad. No solamente afecta a la piel de las manos, pongámosle claro esa situación, afecta a toda la piel. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el rostro de este paciente que tiene esclerosis? Desaparecen sus signos de expresión. Me refiero al hecho de que desaparece, por ejemplo, las arrugas frontales. Voy a prender la luz de mi cuarto, chicos, esperen un segundo. Ya volví, ya estaba en oscuridad acá. Porque quiero mostrarles un poquito mi imagen. Resulta que desaparecen las arrugas frontales. Normalmente nosotros tenemos signos de expresión y dentro de los signos de expresión, por ejemplo, está la formación de las arrugas frontales. Fíjense ustedes, así se forman, ¿no? Se forman las arruguitas, las patitas de gallo. El surco nasogeniano, dicen, no rías tanto, te vas a volver vieja o viejo, ¿no? Porque resulta que se profundiza el surco nasogeniano. Todas estas características, todas estas arruguitas faciales son denominadas como surcos o signos de expresión, que en esta patología, que es la esclerosis múltiple o la esclerosis dérmica, desaparecen. Este paciente no puede ni abrir la boca. Tiene dificultad para abrir la boca, se vuelve pequeñita. Es más, afecta a las mucosas, la lengua también se vuelve pequeña, ¿no? No tiene signos de expresión, desaparecen. Miren, una vez tenía un paciente que se había internado por diarrea, ¿no? Y lo internaron porque era un señor mayor, tenía 78 años de edad y tenía patologías de base. Y dijeron, no, mejor lo internamos, él se descompensa rápido y se nos muere, ¿no? Y resulta que cuando lo vi al paciente, me sorprendió que me digan que tenía 78 años de edad y yo no le veía una sola arruga al paciente.
Yo le digo, ¿cuántos años tiene? 78. ¿Estás seguro? Sí, 78 años de edad. Yo le digo, este paciente tiene esclerosis. No, doctora, dijo que no. No, tiene esclerosis. Y como que llegó un familiar, la hija, y yo le pregunté, ¿no? Si él era portador de esclerosis y me afirmó, me dijo, sí, tiene esclerosis, ¿no? Entonces, vean cómo pequeños detalles, como la presencia o la ausencia, en este caso de los signos de expresión, te hacen sospechar de patologías. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, hemos hablado de las lesiones primarias y de las lesiones secundarias. Ahora voy a hablar de las nociones complementarias. Las nociones complementarias son conjunto, es un conjunto de lesiones primarias y secundarias que van a determinar una situación patológica. En este caso, vamos a hablar, ¿cuándo la voy a denominar erupción cutánea? Se denomina erupción cutánea cuando el conjunto está condicionado por la aparición de eritema, o sea, congestión, una piel eritematosa, roja, congestiva, la presencia de pápulas, fíjense, por aquí hay pápula, vesícula, pústula, ¿sí? Y todo eso, ¿sí? Se denomina erupción cutánea. O sea, si ustedes encuentran eritema, pápula, vesícula, pústula o ampolla, ¿sí? La pueden denominar que esta es una erupción cutánea. ¿Qué patologías son las que pueden provocar erupciones cutáneas? La varicela, el sarampión, ¿sí? Y otro tipo de enfermedades exantemáticas, ¿ya? Esas son las más importantes. Otra noción complementaria es el goma. Goma. Probablemente ustedes ya han escuchado hablar de esta patología de la sífilis, el goma sifilítico, una enfermedad de transmisión sexual que puede provocar la aparición en la región genital femenina y masculina, en este caso masculina, la aparición de nódulos reblandecidos y ulcerados. Esto es una sífilis activa, ¿sí? Un proceso infeccioso. Obviamente muy descuidado, ¿no? Porque generalmente hay lesiones, pequeñas úlceras que se las detecta mucho más antes y se puede hacer el tratamiento adecuado sin llegar a ese extremo. Otra noción complementaria es la aparición de eczemas. El eczema es el conjunto de eritema, o sea, una piel roja, congestiva, la presencia de pequeñas vesículas, fíjense ustedes, vesículas, edema y obviamente acompañado de prurito. Prurito, ¿qué es prurito? El escozor, la cosera, dicen ustedes, ¿no? En portugués, el escozor o la cosera. Pero, ojo, jóvenes, que este es el nombre correcto en medicina o semiología. Ustedes no me pueden hablar de cosera o de escozor, porque el nombre adecuado, correcto, es prurito. ¿Ya? Esa es la característica del eczema. Es muy frecuente que este tipo de lesiones aparezcan en áreas que son húmedas, por eso que miren en esta área que es la boquita del paciente, ¿sí? Generalmente en paciente pediátrico aparecen a nivel de las áreas que son húmedas, puede aparecer en la región genital, a nivel alrededor de la boca, que es muy frecuente. La eritrodermia es un eritema, fíjense ustedes, exdescamativo, exfoliante, universal, que debe tener mínimo una duración de 15 días. Tiene que ser mayor a los 15 días. Bueno, para terminar, chicos, este capítulo, bueno, no vamos a terminar piel, es un capítulo muy largo, así que la próxima vamos a continuar, pero para terminar esta clase, les voy a hablar del color de la piel, ¿sí? El color de la piel, si bien está determinado genéticamente, ¿sí? Está determinado genéticamente, depende de esos genes para que determine el color de la piel, ¿no? Que está determinado por la transparencia de la epidermis, la presencia de pigmentos como la melanina contenido en los melanocitos, en algunos pacientes más que en otros. El color de la sangre contenida en los vasos sanguíneos también es muy importante, a tal extremo que, por ejemplo, si en la sangre tengo un mayor contenido de bilirrubina,
la piel se vuelve amarilla, se vuelve histérica. Si tengo gran cantidad de oxihemoglobina o de hemoglobina reducida, el paciente se vuelve cianótico, ¿no? Entonces se dan cuenta que el color de la sangre también es muy importante porque puede llegar a determinar el color de la piel. La decoloración de la piel, nosotros la reconocemos con el nombre de palidez, ¿sí? Palidez, que puede ser generalizada, ¿sí? Puede ser generalizada o puede ser localizada. Generalizada cuando obviamente la palidez afecta a todo el cuerpo, a toda la piel, que puede ser transitoria, es decir, durar por pocos minutos, horas, y pasa. Puede pasar en situaciones emocionales del paciente, pasa, ¿no? Que te digan, ay, te has puesto pálido cuando te llamaron a la pizarra, ¿no? En el examen, o cuando te preguntaron esto, ¿no? Entonces, puede ser un acto emocional. También se puede presentar en las crisis hipertensivas, en el infarto agudo de miocardio. De forma permanente, esto significa que no se va a modificar absolutamente por nada, a menos que hagamos un tratamiento adecuado. La palidez puede aparecer en pacientes que tienen anemia. Ojo, anemia puede ser por una destrucción, una anemia hemolítica, por una destrucción masiva de los glóbulos rojos o por una falta de aporte de algún elemento, ¿sí?, de los eritrocitos. En las hipertensiones arteriales malignas y en pacientes con cáncer, con neoplasias, ¿no? Eso es muy frecuente poder observar. Circunscrita cuando solamente está determinada un área, pero que no es muy frecuente. La coloración de la piel. Aquí vamos a hablar las diferentes coloraciones que podemos observar a nivel de la piel. El paciente se denomina rubicundo, rubicundez, cuando la piel del paciente es roja, tiene una coloración roja. Pero ojo, no es ese paciente que se puso rojo, congestivo por un momentito, no. Este paciente normalmente tiene la piel roja, ¿no? Y eso generalmente es de origen genético, hereditario. Transitoriamente, el paciente puede tornarse congestivo, ¿sí? Nosotros le decimos flush, ¿no? Te has puesto rojo, te has puesto colorado, ¿no? Porque un acto de vergüenza, de pudor ahí, ¿no? Lamentablemente el paciente puede tener una vasodilatación extrema, provocando una congestión facial. ¿Listo? Esa es la coloración rojiza o congestiva. La cianosis es cuando el paciente, cianosis viene de cianos, que significa azul, ¿sí? Una coloración azulada de la piel. Se denomina cianosis central, chicos, central, cuando la cianosis es evidente en las partes más, donde la piel es mucho más delgada, como por ejemplo en los labios, en la punta de la nariz, en los pómulos, en el lóbulo de las orejas, ¿sí? Cuando se manifiesta a nivel del rostro, de la cara, los labios, la nariz, las orejas, la vamos a denominar cianosis central. Y generalmente la cianosis central es producida por patologías respiratorias. ¿Por qué? Porque solamente patologías respiratorias son capaces de provocar una disminución generalizada del oxígeno en el paciente. Y ojo, en la cianosis central no es que la cianosis sea solamente en estas áreas, no, la cianosis es total de todo el cuerpo, simplemente que pueden ser visualizadas en los lugares donde la piel es más delgada, nada más, ¿no? Esa es la cianosis central. En cambio, la cianosis periférica, así como su nombre dice, se presenta en las periferias, en el pulpejo de los dedos, de las manos y de los pies. Y este tipo de cianosis es más propia de los pacientes cardíacos, ¿ya? Ojo que este paciente no está cianótico completamente, ¿no? Puede estar ligeramente, todo, pero la cianosis es más periférica. Otra coloración de la piel es la piel histérica. Aquí esta imagen la que ustedes están viendo, ¿no?
La ictericia es la pigmentación amarillenta de la piel y de las mucosas. Fíjense ustedes, las escleras, probablemente las mucosas, también están amarillas en este paciente. La ictericia aparece por una acumulación de las bilirrubinas en el torrente sanguíneo. Muy bien, chicos. Aquí vamos a quedar en alteraciones cromáticas de la piel. ¿Listo? ¿Me han comprendido, no ven? Yo quiero preguntarles algo a ustedes, acá en ictericia. A ver, ¿quién se anima y sabe responder? ¿Sí? Les he dicho que la ictericia aparece por el incremento de los valores de la bilirrubina, ¿no? De la bilirrubina. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene la bilirrubina? De la vesícula. Del hígado, doctora. Da bilis. Denilson, de la vesícula. Wellington. ¿De dónde dijo Wellington? Josiane, vamos, ¿de dónde? De la vesícula. De la vesícula. ¿De dónde viene la bilirrubina? De la hemólisis, doctora. Wellington y Yara, ¿no? Yara Mezquita. Muy bien. Escúchenme, chicos, me van a hacer recuerdo, por favor, Wellington y Yara Mezquita, que les voy a aumentar un punto. Escúchenme, la bilirrubina tiene su origen en la degradación, ¿sí? En la hemólisis y destrucción de los glóbulos rojos. Resulta que ustedes saben por histología, por fisiología, que normalmente los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 120 días. Al culminar este promedio de 120 días, los glóbulos rojos se dirigen hacia el vaso, donde son destruidos. Los glóbulos rojos envejecidos son destruidos, ¿sí? Y liberan a sus componentes, como ser la hemoglobina. La hemoglobina se separa en dos componentes, que es el grupo hemo y el grupo globina. El grupo hemo, ¿sí? Cuando pasa al torrente sanguíneo, se asocia a una proteína, a una proteína libre que la ayuda a transportarse. Y a eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de biliverdina. La biliverdina, cuando se asocia a este aminoácido, ese es el término correcto, se asocia a este aminoácido, se transforma en bilirrubina indirecta o no conjugada. La bilirrubina indirecta o no conjugada ya en el torrente sanguíneo se dirige hacia el hígado y en el hígado se vuelve a conjugar gracias a la acción de una enzima denominada glucuroniltransferasa con el ácido glucurónico, ¿sí? Y se transforma de hemoglobina indirecta a hemoglobina directa. Perdón, de bilirrubina, estoy hablando de hemoglobina yo, de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, ¿ya? Porque ya se ha conjugado, por eso se llama conjugada y la otra es no conjugada, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la bilirrubina conjugada? La bilirrubina conjugada es la que va a dar el origen a la bilis a nivel hepático, ¿sí? Esta puede llegar a reabsorberse, pasar nuevamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Llegar a la región renal, llegar al riñón, y esta se transforma en urobilina, que es la que le da el color amarillento a la orina. Y la otra parte de la bilirrubina, que no ha sido absorbida a través de la bilis, pasa, ¿sí?, por la segunda porción del duodeno, el esfínter de Oddi, y es eliminada hacia el intestino. Y esta se conjuga con los ésteres, con los aminoácidos, los ácidos grasos a nivel del intestino, y se transforma en estercobilina. Y la estercobilina es la que le da el origen al color amarillento de las heces fecales, ¿no? Yo sé que esto ustedes lo han visto en fisiología.
Yo solamente les estoy haciendo recuerdo. Simplemente que siempre cometen el mismo error. Se dejan llevar por el nombre. Cuando yo les pregunto, ¿de dónde sale la bilirrubina? De la bilis. No, ¿sí? Salió de otro lugar. El origen es otro. De que llega en algún momento a la bilis, va a llegar. Pero no es su origen. ¿Listo? Es su destino. Bueno, ¿han entendido la fisiología de la bilirrubina? Ahora, ¿por qué es importante, chicos? ¿Por qué es importante que yo me sepa la fisiología? Yo antes decía, no me parecía importante saberme la fisiología, pero resulta que después que uno entiende y comprende las patologías, se da cuenta qué tan importante, por ejemplo, era aprenderse la fisiología de la bilirrubina. Porque yo así puedo identificar, ¿sí? ¿Cuál es la causa que está originando la ictericia? ¿Sí? Normalmente cuando un paciente viene a la consulta médica, viene ictérico, amarillo, ¿sí? Y no tengo, más o menos tengo sospecha que podría ser una hepatitis, podría ser una hemolisis. ¿Qué es lo que le voy a pedir en los laboratorios para confirmar mi diagnóstico? Le voy a pedir, obviamente, bilirrubina directa, le voy a pedir en laboratorio, ¿no? Quiero que me dosifiquen bilirrubina directa, indirecta, bilirrubina total, transaminasas, lipasa, amilasa, todo lo que está relacionado con esa área, ¿no? Ahora, imagínense que el laboratorio me dice que las bilirrubinas indirecta está elevada, ¿sí? Me dice, señora, o aquí está su informe, yo reviso y leo, ojo que la bilirrubina indirecta tiene un valor de 0,80 miligramos por decilitro, ¿no? Me fijo y ese valor está elevado, ¿no? Entonces, ¿dónde está la causa de la ictericia? En la hemólisis, en la destrucción de los glóbulos rojos. Probablemente esa ictericia se debe a una anemia hemolítica, a una incompatibilidad de factor RH o de grupo sanguíneo, ¿se dan cuenta? Pero si me viene el resultado y me dice, no, resulta que son la bilirrubina directa, ¿sí? O conjugada. Ojo que para ser conjugada la que se ha alterado, ha tenido que alterarse en el hígado. Entonces, ¿cuáles son las patologías que pueden provocar esta alteración? Las hepatitis, la cirrosis hepática, el cáncer hepático y las poshepáticas llegan a ser los procesos obstructivos como el cáncer de la cabeza de páncreas, están la coledocolitiasis, aquellos cálculos que han obstruido el conducto del colédoco, ¿sí? Y no están dejando vaciar, pasar el contenido de la bilis hacia el intestino. Miren, si solamente yo me aprendo la fisiopatología, yo ya he determinado 3 tipos de patología. Ictericias prehepáticas, ictericias hepáticas y ictericias poshepáticas. ¿No? Eso es muy importante, chicos. Denle una leidita, una repasada, ¿sí? Lo que es la fisiología de las bilirrubinas. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Voy a detener grabación para